Buenas tardes, 2 minutos y arrancamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Aprovechando que el licenciado está dando tiempecito. Yo mandé un documento al grupo de WhatsApp. Yo ya voy un poquito atrasado, la verdad, para poder enviar el documento. Si no hay ningún error, si pudieron corroborarlo, pues yo les agradezco desde ya el que hayan podido mandar sus boletas y hayan podido revisar su respectiva información. Entonces, solo necesitaba confirmar aquí si realmente todo se encuentra bien para poder hacer yo el envío. Solo nos quedaríamos a la espera para asignarnos el curso que nos van a estar notificando, ¿sí? No sé si alguien tiene algo que decir. Muy bien. Abrimos cámara, foto de bienvenida. Solo voy a poner para que me aparezcan la mayoría. Esta gente que nunca le da admitir a la invitación. Bueno, 1, 2, 3. Sale la primera y ahorita se los mando al grupo para que les queden ahí. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, pues arrancamos. Empiezo con los ejercicios de donde me quedé. Voy a resolver el ejercicio 18-22, fue el último. Entonces hoy voy a resolver el ejercicio 18 número 24. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, sí se mira. Muy bien, solo que cargue acá. Voy a cerrar esto. No lo voy a dejar abierto todavía, el libro. Esto lo vamos a cerrar porque no nos sirve. Y de aquí lo demás está hecho. Solo que cargue el Word. Muy bien, hasta el momento hemos... muy bien, ya cargo. Entonces, arrancamos.
Solo que se maximice, porque no sé por qué se minimizó. Púrate cosa. Muy bien. Entonces, hasta el momento ya hemos visto un poco respecto a algunas cuestiones relacionadas a la ley, a la teoría cinética molecular. Entonces, hoy vamos a continuar y a cerrar el tema y a ver el siguiente capítulo. Entonces, el 1824 dice que las bombas de vacío modernas alcanzan fácilmente presiones de orden hasta 10 a la menos 13 atmósferas en el laboratorio. Considere el volumen del aire y trate del aire como un gas ideal. Inciso A una presión, me dan la presión que es igual a que es igual a 9 por 10 elevado a la menos 14. 14, esto lo tengo que hacer más grande porque si no, no lo ven. Por lo general es en 22, 24. Ahí creo que ya lo ven, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, Lick, Yo no me corro. Ahí estamos bien, Lick. Gracias por confirmar. Voy a recortar esto para que de una vez hasta acá. Entonces, nos dan que esa es la presión con la que arranca. Está dado en atmósferas y luego dice que a una temperatura ordinaria, la temperatura está dado en Kelvin. Y nos dicen que cuántas moléculas hay en un volumen, nos dan el volumen. Ya eso nos tiene que dar una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Nos dan un volumen de 1.0 centímetros elevados al cubo. Entonces, esto nos va a dar la idea que aquí vamos a usar como ecuación la ley del gas ideal, porque no hay otra que relacione esos datos. Entonces, presión por volumen es igual a nRT. Ahora lo que hay que hacer es solo convertir. Esto está en atmósferas, vamos a hacer su respectiva conversión para pasarlo a pascales, porque aquí sí ya necesitamos, porque este está en centímetros y esto está en Kelvin, quiere decir que todo lo vamos a tener que trabajar en el sistema internacional. ¿Alguien recuerda la relación entre las atmósferas? ¿Cuánto representa una atmósfera en pascales? 101.3 kilopascales, licenciado. Muy bien. 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ay, ¿qué se hizo? Me casi otra vez. Ahí está, reaccionó. Pascales. Y eso nos da entonces que esto se convierte al hacer la operación, nos queda un valor entonces de 9.117. 11.7. Esta va a ser nuestra nueva presión. De 9.117 por 10 elevado a la, a mí me quedó menos 9 pascales. 14 le quito 5, sí, 9. Muy bien. No lo vamos a hacer conversión. A hay que hacerle conversión también porque está en centímetros cúbicos y hay que convertirlo a metros cúbicos. Entonces lo multiplicamos por 1 metro elevado al cubo equivale a
elevar 100 al cubo. Multiplicarlo por 100 elevado abajo al cubo. Y esto nos da entonces un valor de, a mí me quedó un total de 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 elevado a la menos 6. Muy bien, ya hicimos nuestras conversiones. Y ahora lo que nos están pidiendo es cuántas, en inciso A, cuántas moléculas hay en un volumen de 1 centímetro cúbico. Y cuántas moléculas estarían presentes a la misma temperatura, pero a una presión de 1 atmósfera. Después vamos a hablar de eso. Entonces, si vemos acá, nosotros necesitamos al final N, despejándolo, tendríamos entonces, después vamos a usar el número de Avogadro aquí, N es igual a la presión por el volumen dividido R por T. Esto ya no lo está tomando en el mismo tamaño. Era 24. Y lo tienen que tomar aquí. Esto entonces es equivalente, haciendo las sustituciones correspondientes a la presión que nos quedó como 9.1179 pascales por el volumen que nos quedó 1 por 10 a la menos 6 por el valor de R. Aquí vamos a usar R en modo general porque estamos trabajando con la ley de los gases en todo en el sistema internacional. Entonces 8.314 multiplicado por el valor de la temperatura que nos la dan ya en Kelvin. Y esto nos da, a mí me quedó un valor de, bueno, ¿cuánto les da eso? Este ejercicio no lo había hecho ayer, ¿no, verdad? No, licenciado. No. No, 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 ¿verdad? no. Se parece a uno que ya había hecho. ¿Cuánto les da a ustedes N? Hagamos el cálculo porque yo metamos de una vez. Aquí tendríamos que multiplicarlo para que nos quede de una vez por el número de Avogadro para que la respuesta nos dé de una vez lo que estamos buscando, que son moléculas. Entonces vamos a meter de una vez acá el número de Avogadro. Pues aquí tendríamos que ya no vamos a encontrar N, sino vamos a encontrar lo que nos están pidiendo, que es el número de moléculas. Recordando que todo esto, pues voy a hacer acá el cambio. Voy a copiar esto de acá. Y recordando que sin el número de Avogadro, lo que estamos obteniendo es N. Al multiplicarlo por el número de Avogadro, entonces vamos a obtener lo que estamos buscando. Como creo que aquí nos va a quedar mejor todo de una vez en horizontal. Pero con eso ya me comí la primera parte. Bueno. Entonces nos quedaría que esto multiplicándolo todavía por el número de Avogadro, que es el de 6.02 por 10 elevado a la 23. Entonces me queda que N es igual a 2.2 por 10 a la 6 moléculas, que era lo que queríamos. Regreso acá, que es la parte, lo voy a reducir un poco.
Entonces acá únicamente hicimos la conversión de la presión para que nos quedara en función de pascales. La temperatura no había que hacer conversión. Pasamos el volumen a metros cúbicos porque necesitábamos el dato por el sistema internacional, lo necesitábamos en metros cúbicos. Y luego solo despejamos de acá, P por B es igual a NRT, despejamos N. Y recordamos que N era igual a N por el número de Avogadro. Y ya lo habíamos usado en una ocasión anterior. Que N minúscula por el número de Avogadro nos va a dar N mayúscula, que es el número de moléculas. Y al final obtenemos que el número de moléculas es 2.26. La pregunta que nos hacen en el inciso B es únicamente cuánto cambiaría si en lugar de tener esta presión, tuviésemos la presión de una atmósfera. O sea que en esencia es hacer lo mismo para el inciso B. Es hacer exactamente lo mismo. Inciso B. Pero en lugar de poner 9.91119, solo tenemos que poner el valor de una atmósfera, que es 1.013 por 10 por 10 a la 5 por 10 a la 5 pascales, que es una atmósfera, y todo lo demás quedaba igual. Y me queda la respuesta a mí con un valor de 2.44 por 10 a la menos 19 moléculas. ¿Les da lo mismo o les cambian las respuestas? Yo, una duda. Sí, pregunte. Cuando ingreso a la calculadora, me da un número bastante grande. Por ejemplo, no sé si lo estoy haciendo bien, mejor por eso le pregunto a usted. Ajá. Que ¿En cuál de las dos? ¿En la primera o en la segunda? La primera. Va, Que es a ver. 9.117 por 10 a la menos 9 por 1 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ujú. Y me da 2000 no sé cuánto de fracción. Pero le vaya, falta pero hacer la tendría división. que pasar a notación científica. O sea, te Ajá. sale 2.200.000, tarara. Sí, entonces sí, no estoy tan mal, porque pues lo No, pasaba Sí, y va a me ser un mareaba. número grande porque, bueno, pero le falta agregarle el número de Avogadro que le va a hacer que lo baje hasta 10 a la 6. Ok. 10 a la 6 son 2.2, son como 22 millones, si no estoy mal. Entonces fue posible que me haya comido eso. Perdón, gracias. Sí, oí que alguien escribió, ¿no? Hola, buenas tardes, Karina García. Bueno, ¿les dio las respuestas de las moléculas o no les dio las respuestas de las moléculas? Entonces vean que al final, todos los datos ya nos intuían que había que utilizar la ley general de los gases. Y lo único que cambió es que nos estaban pidiendo el número de moléculas. Entonces aquí tuvimos que usar, voy a marcar con rojo las ecuaciones que utilizo, que son originales, digámoslo así. Estas son las originales y esta es la que despejamos para encontrar, que la vamos a poner con verde, que fue la que despejamos para encontrar el valor de n y luego ya sustituir n por esto acá y solo es el número de Avogadro por el valor de n. Y listo. Sustituyendo los valores de presión, volumen, la constante
de los gases y la temperatura y el número de Avogadro nos da la respuesta de 2.2 por 10 a la 6 moléculas. Nos piden hacer el cambio por una atmósfera nada más y nos damos cuenta que al haber una atmósfera se reduce el número de moléculas hasta menos 19. Todo lo demás queda igual. Y eso es porque el número 5 hace que este valor con el 23, porque creo que es a la, sí, 23 positivo. Licenciado, disculpe, solo a mí me queda positivo el exponente 19. Déjeme ver. Ahorita vamos a hacer el cálculo de nuevo. Gracias, Sí, el licenciado. que estaba viendo también me queda positivo. Sí tendría que ser más grande, pero quiero comprobarlo. Igual a mí me queda positivo. Ah, bueno. Sí, va a quedar un número grande. Queda la 19, pero positivo. Tienen razón. Listo. Sí, porque las atmósferas en el primero eran negativas. Es un número pequeño. Por eso es que hay menos moléculas que en cuando hay una sola atmósfera, porque esta es una atmósfera, esto es una presión muy baja en comparación de esta presión. Esta presión es muy grande en comparación de esta presión. Sí. Queda la respuesta como habíamos indicado. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Alguna duda con este? Si se dan cuenta, solo era de aplicar pues la ley de los gases y luego un poco de lo de química. El 1830 lo que dice es que un matraz es como un pistoncito, más o menos. ¿Conocen los pistones de los carros? ¿No conocen los pistones de los carros? Bueno, es un cilindro al final que contiene una mezcla de gases de neón, criptón y radón. Entonces, primero lo que nos piden es cuáles son, que comparemos las energías cinéticas medias de los tres tipos de átomos y luego la rapidez de eficaz de sus moléculas. Dice que en la tabla periódica nos van a dar la masa molar en gramos mol de cada uno de los elementos, pero eso no es problema. Entonces, sacamos los datos, nos vamos a la tabla periódica. Si tienen su tabla periódica, sería buenísimo para que pudiéramos corroborar lo que yo voy a ir anotando hasta 24. Todo debería estar en 24. Vale. Pero lo voy a hacer en otra hoja. Aquí está. Entonces, para el caso de el neón, nos da un valor de 20.17 gramos partido mol. Para el caso de el KR, que era ¿quién? El criptón, nos da un valor de 83.80 gramos partido mol. Voy a hacer todas las ecuaciones para que queden igual. Y para el caso de el neón, nos da que su masa es de 222 gramos partido mol. Vale. Entonces, ya que tengo los datos, nos están pidiendo la energía.
que comparemos las energías cinéticas de cada uno. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a usar? Voy a escribir con rojo las ecuaciones que vamos a usar. La primera ecuación que vamos a usar es que dice que la energía cinética de cualquier átomo está dado. ¿Se recuerdan que si son monoatómicos? Porque estos tres están solos. Ninguno es ni diatómico ni politómico. Si recuerdan la presentación de ayer, vimos que había una diferencia si era monoatómico, si era diatómico o si tenía más moléculas. En este caso dice que ellos los quieren por separados. El neón está solito, el criptón está solito y el radión está solito. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene entonces una energía que es equivalente a 3/2 de la constante de Stefan Boltzmann, que en el libro aparece como K, ¿oyeron? Por la temperatura. Para este caso en particular, pues como todos están a la misma temperatura, porque no dice que ninguno tenga mayor temperatura, para el inciso A, voy a cambiarlo de negro, para el inciso A, la respuesta es que los tres tienen la misma temperatura, la misma energía cinética. Y ya está el inciso A. Ahora, para el inciso B, ya no es lo mismo, porque en el inciso B nos están hablando de cuál es la rapidez. Y para la rapidez, vamos a escribir cuál es su ecuación. Y nos están pidiendo que comparemos las rapideces entre cada uno. Dice la rapidez eficaz de las moléculas. Bajo D, creo que aquí me debe haber comido algo. No me comí, no. Entonces lo que nos piden es comparar, porque desde aquí nos lo dicen. Nos dicen la palabra compare. Como nos piden comparar, en este caso, entonces quiere decir que hay que hacer una razón. Puedo compararlo por medio de una resta o por medio de una división. Generalmente lo hacemos por medio de una división. Entonces, la ecuación que nos permitirá encontrar el valor de cada una es que la velocidad promedio, porque se recuerda que se trabajan con velocidades RMS es igual, decimos que esto iba a quedar en rojo porque son las ecuaciones que estamos usando originales, es igual a la raíz cuadrada de la fracción, qué bueno que quedó aquí, de 3 veces la constante de los gases por la temperatura dividido la masa molar. Entonces yo voy a calcular para cada caso, voy a hacer el cálculo de cada velocidad, sin importar para cada material. Entonces vamos a calcular la velocidad para el primer material. ¿Cuál era el primer material? El primer material era el neón. Entonces vamos a ponerle velocidad, subíndice, neón. Va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto. Voy a dejar ahorita como constante solo para no hacer tanto cálculo, de 3 veces R y T, que son constantes, dividido la masa, que la masa es de 20.17. Y voy a dejarlo como su velocidad en ese caso. Ahora voy a calcular la velocidad del segundo material, que el segundo material es el criptón. Voy a 3RT, es lo mismo en ambos casos y lo único que va a cambiar es la masa molar. La masa molar para el criptón es de 83.80. Y para el caso del último, que es la masa del radión,
Radión o radión, creo que es. Radón. No, radión. RADON. Ah, sí. Ah, sí, radón. Del radón, gracias. Es igual todo nos queda igual arriba sobre el valor que este es de 222. Como nos piden hacer las razones, entonces vamos a hacer la razón entre cada quien. Entonces vamos a escribir cuál es la razón que existe entre la velocidad del neón dividido la velocidad del criptón. Y esto va a ser igual a escribir en una raíz, escribir en una fracción esta raíz sobre esta raíz. Y ahora, como yo sé matemática, entonces sé que puedo escribir todo en una misma raíz, ¿no? Esto es igual a una gran raízota, donde arriba voy a escribir lo que tiene esta raíz. Es esto de acá. Y abajo voy a escribir lo que tiene esta raíz. Y como yo sé dividir fracciones, sé que al dividir fracciones, esto se convierte en la raíz cuadrada de una multiplicación. De lo que está arriba multiplicado por lo que está abajo, pero lo que está abajo lo tengo que escribir al revés. Entonces esto no lo voy a copiar, sino de una vez lo voy a escribir al revés, porque se le da vuelta a la segunda fracción, se utiliza su recíproco. 83.80 y abajo escribo 3RT. El RT se va y entonces nos queda al final hacer el cálculo de la raíz cuadrada aquí afuera, de la raíz cuadrada de 83.80 sobre 20.17. Y me dicen ustedes cuánto les dio. $2.04. Y eso es la razón del primero. Entonces, ahora hay que repetir el mismo proceso, pero ahora vamos a relacionar el neón, habrá, con el radión. Entonces, ahora vamos a hacerlo con este brother de aquí. Y entonces aquí copio esto de acá. Lo copio aquí. Lo cambio aquí. Y ahora aquí cambio en lugar de este número 222. Y al final me queda el 20.17 raíz dividido 222. Y esto me da, solo voy a cambiar entonces en mi calculadora 222. Y me da 3.32. Son adimensionales porque estoy comparando dos unidades de medida iguales. Estas dos son velocidades, o sea que serían metros sobre segundo y metros sobre segundo se cancelan y queda adimensional. Y vamos con el último, que ¿quién nos tocaría hacer la relación? Krypton radón. Exacto, criptón, radón. Entonces vamos a copiar todo y vamos a ir haciendo las sustituciones. Y nos queda entonces el último, que sería, ahora quiero a este arriba. Y entonces quiere decir que esto se pasa para acá arriba. Se pasa para acá arriba.
Y ahora copio esto de arriba. Y ahora esto se queda así. Y ahora entonces solo me queda dividir esto dentro de 8380. Y la respuesta nos queda A mí me quedó 1.63. 83.80. 1.63, correcto. ¿Por qué no hago las razones de los contrarios? O sea, porque lo que me interesa siempre es la razón de la velocidad grande sobre la velocidad pequeña, velocidad grande sobre la pequeña, la velocidad grande sobre la velocidad pequeña. Esto quiere decir que si hablamos de velocidades, es más rápida la velocidad, la razón que existe entre las velocidades si utilizo el neón y el radón, en comparación del neón y el kriptón, o el kriptón y el radón. Si los quisiera ordenar, este sería el más rápido, luego le sigue este y luego le sigue este en función de sus razones. ¿Preguntas con el problema? No. Bueno. Pasemos al que sigue, que es el 34. Disculpe, una pregunta. Sí. Solo para identificar las dimensionales de cada una de ellas, para identificar, por ejemplo, la velocidad del 2.04, ¿qué se le podría agregar ahí? Nada, son adimensionales, porque es que usted está dividiendo aquí metros sobre segundo y aquí metros sobre segundo, entonces se cancelan. Ah, ya. Cuando le piden una razón, por lo general, son adimensionales. Casi todas las razones son adimensionales. No tienen dimensiones. Por ejemplo, cuando usted hace, cuando usted calcula la pendiente no tiene dimensión. A menos de que yo haga una gráfica de velocidad, de posición, tiempo, entonces ya tiene dimensional, que sería metros sobre segundo. Pero si yo quiero calcular la pendiente de una función que está en longitud en metros y en altura en metros, metros sobre metros, me queda dimensional. Entonces las razones quedan adimensionales por lo general. Gracias por la explicación, Lee. Con gusto. Muy bien, 1834. Un recipiente nos dan el volumen nos lo están dando en litros, eso nos da una idea más o menos de que aquí hay que entrarle probablemente con la ley de los gases, pero utilizando el otro valor. El volumen es 1.48 litros. Luego nos dicen que inicialmente vacío, dice. Un recipiente con volumen de 1.48 litros está inicialmente vacío. Entonces se llena con 0.26 gramos de nitrógeno N2, creo que tiene nombre, pero no recuerdo cuál es el nombre, M, con una masa pero esta es masa minúscula. Es igual a 0.226 gramos de nitrógeno. Esto no lo convierto todo en matemática, que era lo que quería. Gramos de nitrógeno PN2. Esta es la masa normal, no la masa molecular. Y ahora, nos dan la velocidad. Dice que suponga que la presión del gas es lo suficientemente baja, o sea que la presión no entra mucho en juego, para que el gas obedezca la ley de los gases ideales. O sea, ¿por qué nos dicen eso? Si la presión fuera muy alta, no ayuda a la ley del gas ideal. Entonces, es necesario por eso hacer esa observación para que sepamos que podemos usar la ecuación de la ley del gas ideal con un alto grado de exactitud.
Entonces, si la rapidez eficaz de las moléculas, oiga que nos están dando moléculas de gas, es igual a, y nos dan la velocidad. La velocidad es igual a 182 metros partido segundo. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la presión del gas? Entonces, acá lo único que necesitamos es convertir esto, porque la ecuación que vamos a utilizar, dijimos que las vamos a escribir en rojo, las ecuaciones que vamos a utilizar, es la ecuación del gas ideal. Y la ecuación del gas ideal dice que presión por volumen es igual a nRT. Pero no conozco la temperatura, o sí me la dan. No me la dan, pero me dan un dato importante que es la velocidad, y para la velocidad también tengo una ecuación, que la habíamos usado antes. Aquí la había escrito al principio. Tengo esta. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de álgebra y luego vamos a sustituir. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar con esta ecuación, vamos a sustituir la temperatura. Aquí necesitamos la masa, pero no la masa normal, sino la masa molar. Entonces hay que hacer aquí algunas conversiones en el camino. Entonces, despejando esto, tendríamos que nosotros, flechas. Entonces, nosotros tendríamos que, la flecha no quedó donde era. Despejando la velocidad, tendríamos que, la vamos a llamar solo como v, la elevamos al cuadrado. Para poder quitar la raíz es igual a 3 veces RT partido M. Multiplico M por ambos lados y divido dentro de 3R y me queda entonces que la velocidad al cuadrado, desde la flecha lo voy a copiar. Queda entonces que la velocidad al cuadrado dividido 3 veces R multiplicado por M me va a dar como resultado la temperatura. Ya tengo la temperatura. Ahora de acá voy a trabajar porque lo que me están preguntando es la presión. Entonces vengo yo y voy a despejar la presión. De aquí solo ya para tener todo en un mismo idioma. Entonces tendríamos nosotros que la presión es igual a nRT partido el volumen. Mi maestro de oratoria dice que no estoy usando el diafragma, sino la garganta. Pues ahora ya podemos hacer la sustitución. Entonces ya venimos y en lugar de escribir en este espacio de acá, en lugar de escribir, vamos a reemplazar a T de acá por este T que tenemos acá. O sea que esto es igual a todo esto de acá que ya teníamos multiplicado por el T nuevo que es este de acá. Y con esto, ¿qué podemos simplificar? Haciendo la división, esto se convierte en, no se mire tan feo, se convierte en la velocidad al cuadrado, que queda aquí, y el 3R queda debajo. 3RV. Para que no se mirara tan feo. Solo ya aplicando la división. Porque al aplicar la división, entonces me queda NRB afuera, arriba, el B, le pongo uno abajo, vuelta así. Me queda de esa manera. Y entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tengo M por N? M por N, ¿qué me da? Estos dos juntitos, que voy a cambiarlos de color para diferenciarlos
que los voy a hacer una sustitución nueva, los voy a poner con azul, este N por este M, ¿qué me da? La masa molar, no. No, no, no. Masa. La masa total. masa, ¿no? O sea que esto al final se convierte en, primero puedo cancelar R, porque R está arriba y R está abajo. Entonces el R no me sirve de nada. Lo segundo es que el N con el B, con el este, se convierten en M de masa. Ya me queda la ecuación para sustituirla. Ahora sí, ya con los datos que tengo, puedo sustituirla. Entonces tendríamos que, como hay que pasar únicamente los litros a metros cúbicos. ¿Cómo se convierten los litros a metros cúbicos? Es la única conversión que necesitamos. ¿Alguien sabe? Por un litro tiene 1 por 10 elevado a la menos 3, si mi memoria no me falla, metros cúbicos. O sea que este valor de acá, convertido, se convierte en, sin dos puntos, en el mismo valor, pero con el 1 por 10 a la menos 3. Y parece más química que física esto, ¿no? Pero bueno, así es. Ahora podemos hacer las sustituciones. No lo había copiado. Entonces ahora esto ya puedo hacer mi sustitución. Entonces hago la sustitución, pongo mi paréntesis porque tengo que elevar al cuadrado. La velocidad nos quedó con un valor de 182 metros sobre segundo. Entonces aquí sustituyo 182 metros sobre segundo. La masa nos la dan, que es de 0.26 gramos. Habría que pasarla a... Pues no, la masa no nos afecta. Vamos a ver, presión, masa, la masa. Pascales es fuerza, partido área. Por eso es que el volumen lo pasé y la masa sobre volumen es densidad, pero no afecta. En el caso de la masa no afecta. A menos de que yo tenga algún error. Quiero ver si en el dato sí está dado en gramos sobre metros al cuadrado. Bueno, no, aparentemente no afecta. Gramos. Partido tres veces el volumen, que nos quedó el volumen como 1.48 por 10 a la menos 3. Y me dicen cuánto les da. La presión es igual. Todo esto debería ir en negro. Bueno, ya que no quieren hacer el cálculo. La presión a mí me quedó en 1.69 por 10 a la 6 pascales.
pascales. Listo. Podría subir esto aquí. Silic, eso me quedó. No hay forma. Aproximado, ¿verdad, Lick? 1.68 lo aproximó al 9. Preguntas, dudas, preguntas, dudas. Estos son más de hacer conversiones que de otra cosa. Lick, Preguntas, dudas, Yo creo que no nos escuchan, sí. preguntas o dudas. Entiendo. Levante la Lick. mano. Lick. Ahí está. Lick. Nos escucha. Lick no me escucha. Dudas. Buenas. Como que se le fue el audio. Yo creo que sí. Llámenlo. Acaba. Me toma. Hola. No sé. Buenas. Ando levantando la mano. Buenas, Aipan. Manías, 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 manías. 3, porfa. Yo sí tengo volumen. ¿Y nos Yo sí escuchan, los no? escucho a ustedes. Nosotros también. ¿A usted? Yo a ustedes sí. Esperen. Sí. Entre nosotros sí nos escuchamos. Se ha desenchufado el conector, dice. ¿No? Se ha enchufado. ¿Y ahora? el conector. Nosotros lo escuchamos, usted no se escucha. Ah, yo no los escucho. Hola, Lick. No, no los escucho. Hola, Lick. Ay, qué triste. No nos escucha. Espérenme, pues voy a salir Oh. y regresar. Bye. Pero miren en lo que Ah, hizo que se va Lick, bien. lo aproximó, ¿verdad? Porque a mí me sale Sí, 1.68 68. Ajá. Sí, se aproximó. Le salió por el 1.686. Manías, manías, Ajá. manías. Y Ajá. también para los que Por 10 a la preguntaban de 6. los kilogramos, le aumentó, lo multiplicó por 1000, ese 1.69, para que le diera por 10 a la 6. Ajá. Ah. puede. Ya vino. O no se ha ido. Ahí está, ya lo escuché. Ya los escuché. de Bien. nuevo. Preguntas. Hola, o- hola. Hola, Hablamos Gladys. cosas buenas sobre usted, Lick. Cosas Me buenas. imagino. No, ya les pregunté a los Usted no se preocupe. compañeros. ¿Ya? Ay, perdón, Gladys. No me había percatado que no oía. Hasta inclusive ahorita que vi el teléfono, vi que tenía un chat que decía no se escucha. Pero pensé que era algo mío. Pues no sé, no lo tenía muteado. Lo que pasa es que lo tengo con bajo volumen, pero quizá podría haber sido eso. Tal vez sin querer en algún momento cuando apaché le di mute. Pero muy bien. ¿Alguna pregunta? Compañeros, no, yo ya no, gracias. Ya no, lo siento, discúlpeme, no la oí. No tenga pena. Sí, Vaya, no, dice. Respecto al programa. Es que Ajá. yo me acuerdo que habíamos acordado que íbamos a recibir nosotros nuestros cortos los días jueves, si no estoy mal, ¿verdad? sí, solo el Pero- primero queda 10. 18, luego quedó 21 porque no le podía poner 24 porque mala onda, 24 no se podía y luego quedaba 30. Ah, ya, entonces el de la otra semana sí fijo queda viernes, ¿verdad? El de la otra semana fijo queda viernes. Ah, ok. Y ahora, disculpe que aproveche de una vez, ¿y en qué hora lo vamos a realizar? Disculpe. El examen. Ajá. El examen van a recibir como media hora de clase y luego 1 hora y media del examen y de ahí se van al laboratorio normal. Yo no le quito la hora de laboratorio. Ah, ok. Gracias, Alex. Sí. No lo voy a hacer tan largo, la verdad. No. Sigo pensando cómo los voy a evaluar. Sin que sea, sin perjudicarlos, pero sin tampoco que sea una farsa. Eso es lo que estoy buscando y pensando. Porque no sería lo justo ni para ustedes ni para ninguno, ¿no? Al final. Eso se llama estafa educativa.
Y no me gustaría que pasara eso. Aprovechando que ya son las 6, tomemos la foto de las 6. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Cada vez se dejan ver menos ustedes. Ahora voy a tomar la otra foto. Ahí van a ir viendo cada vez sí. La cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Listo. Ahora sí. No les digo que me llamen porque yo siempre tengo en modo silencio mi teléfono. Entonces, si no se escucha, no pueden, no pueden llamarme para decirme que no se escucha porque igual no voy a oír. ¿Te trajiste la oficina aquí? ¿Perdón? ¿Te trajiste la oficina? Sí, como lo de los cuadros. Alguien está hablando ahí. ¿Cuál, Rodrigo? Ya le conté. Perdón. Algo de los cuadros. Ya lo apagué. Muy bien, sigamos pues. Nos toca ahora el siguiente, que es el 38. Y nos dice, calcule la trayectoria libre media de la molécula de aire a una presión D. Nos dan la presión. Le disculpe, o sea, ¿Sí? no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo ahora pantalla. Ahorita voy a compartirle pantalla. Gracias. No pidan disculpas, solo digan, Lick, se está compartiendo pantalla. Está bien. Gracias, Gabriel. Muy bien. Ahí está. Entonces, nos dan la presión. La presión es igual a 3.50 por 10 elevado a la menos 13. Esta está en atmósferas. Y nos dan la temperatura en Kelvin, es de 300 Kelvin. Y nos dan también esta presión, se puede obtener fácilmente en un laboratorio. Voy a hacer, al igual que en el ejemplo 18, modele las moléculas del aire como que fueran esferas con un radio, nos dan un radio, por algo nos dan el radio de 2.0 por 10 elevado a la menos 10 metros. Bueno, nos están pidiendo cuál es la trayectoria libre. Entonces, para la trayectoria libre, se recuerdan que ya había una ecuación definida que les dije que servía para los choques y para después del choque ver cuál es el valor de, en esencia de ella, y la voy a anotar en rojo. Y dependiendo de los datos, así sé cuál voy a utilizar de las dos que hay, porque hay dos ecuaciones. La trayectoria libre se representa por la letra lambda, que la utilizaron en la física 3 por lo general para indicar la longitud la longitud en una... ¿Qué era cuando se usaba esta cosa? La distancia en una onda. La longitud de onda. Ajá, la longitud de onda. Entonces, acá Loradán dice que es igual a B por T, si conociéramos el tiempo. Pues sería bien sencillo, porque sería igual por el tiempo medio, pero como no lo conocemos, dice que también esto puede ser igual a la siguiente ecuación, que es el volumen, que no lo tengo. Desde ahí ya sé que no voy a usar esa, por 4 veces pi por la raíz cuadrada de 2 por el radio al cuadrado por n, pero tampoco me sirve porque no conozco el volumen. Y
No conozco tampoco Rn para decir que con la presión, utilizando la ley de los gases, encuentre el valor que me falta. Pero para eso hay una ecuación que nos salva la vida. Y la ecuación dice que esto también se puede escribir como la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura dividido 4 veces pi por la raíz cuadrada de 2, que ese no nos lo quitamos, por el radio elevado al cuadrado, que tampoco nos lo quitamos, por la presión. Yo no deduzco mucho fórmulas por lo que ya les había dicho. Deducir fórmulas es solo, pues al final que yo me luzca, pero eso, si quieren, léanlo en el libro, hay alguna, ahí dice cómo se deduce. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. En eso sí me lo simplifico, pero eso la vida se lo enseña a ustedes, porque yo antes sí, buscamos todas las fórmulas y que vean, y la verdad es que a veces solo perdía el tiempo, porque la gente, pues, no le encontraba como el sentido a la deducir fórmulas. Entonces yo casi ya no deduzco fórmulas. Entonces, vamos, la constante de Stefan Boltzmann es igual a 1.38. Por cierto, ya les puse un formulario para el curso por si les sirve. Lo pueden utilizar para el día del examen. Ese es el formulario oficial, digámoslo así. No hagan otro, mejor revisen ese, ahí está todo. Inclusive están las tablas y las constantes que pueden llegarle a faltar. De todos modos, están en su casa, entonces. Una pregunta, licenciado. Ahí Sí. cuando nos piden volumen, pero nos dicen que son esferas, no podríamos calcular el volumen de la esfera. Es que el volumen no es de la esferita, sino es el volumen de todo el objeto. O sea, el volumen donde están contenidos, pero déjeme revisarlo en el libro a ver a qué se refieren con ese volumen. Porque tiene razón, podríamos calcular ese volumen, pero yo creo que ese volumen se refieren al volumen del espacio donde están contenidos. Como ahí dice, al igual que en el ejemplo 18.8, modele las moléculas de aire como esferas. Por eso me causaba la duda. Ujú. Ahorita le voy a ir a contestar su pregunta. R cuadrado V, V. Ya, el volumen al que se refiere ahí es el volumen de un cilindro imaginario. Como tengo para compartirlo, está en la página 683. Estoy acá y entonces me voy a la página, esto me estorba, a la página 683. 683. No, creo que me fui muy lejos. ¿Qué número es? Ah, no, 603. El que está ciego soy yo. Es 603. 603. Llévanos. Aquí está. Lo que sucede es esto, ¿ve? Dice que lo consideremos como esferas para que podamos decir que tienen un radio. Y el volumen al que se refieren es al volumen del cilindro que abarca a las esferas que van a estarse moviendo en un tiempo determinado en un pedazo. Eso también lo vamos a ver cuando miremos la parte de la corriente, que no tomamos la corriente sino la vamos a tomar en un espacito determinado. Eso tiene un nombre en la física 5, lo van a ver en la física 6. Pero en esencia es que se toma un corte, digámoslo así, de un volumen como el cilindro de mi pachón, para hacer el análisis de este pedazo y no de todo el oxígeno que hay dentro de mi cuarto, digámoslo, sino deciden usar un espacio y ese espacio tiene un volumen. A ese volumen es al que se refiere. Gracias. Con gusto. Sigamos entonces. Nos toca calcular 300, que es la temperatura, por 4 veces el valor de pi. ¿Alguien me habló?
Yoli, Sí. el 1.38 por 10 a la menos 3, a la menos 23, supuestamente es la constante de Stefan Boltzmann, ¿verdad? Sí. Es que estaba revisando mis apuntes y no sé si eso cambia porque cuando nos lo dio, me recuerdo que en la diapositiva parecía que puso que valía, no, sí va, está bien dicho que valía, que Sí. tenía un valor de 5.67 por 10 a la menos 8. Entonces, espérame, porque quiero ver qué es este K entonces. ¿Qué estoy poniendo como K 1.38? Es que aquí le llaman aquí también le llaman bueno, esta le llaman ellos a una constante que le llaman constante de Boltzmann, pero esta constante de Boltzmann, si quiere la voy a distinguir de la constante de Stefan Boltzmann, por si voy a usar el K entonces en la formulita acá y voy a revisar cuando vea el resto de ejemplos. Este K, voy a hacer la anotación acá para que la distingan de la de Stefan Boltzmann, porque sí se llama constante de Boltzmann. K es igual, dicen, a el valor de la constante de los gases dividido el número de Avogadro. Gracias. Y tiene el valor que le acabo de anotar aquí, que es 1.38 por 10 a la menos 23. Yo tenía duda de eso, o sea, cuando lo resolví no me percaté, solo busqué el valor que hacían referencia a ellos como K, pero y vi que ya le llamaban constante de Boltzmann, pero no ha de ser la misma constante de Stefan Boltzmann, ha de ser otra. Por alguna razón aquí en el libro la diferencian de dos formas, porque no hemos usado la de Stefan Boltzmann en ningún ejercicio, ¿verdad? Solo en el capítulo anterior, si no estoy mal. Vamos a ver si en el anterior usaban. Ah, sí, las distinguen. Tiene razón. La de Stefan Boltzmann sí tiene el símbolo que estaba usando. Y cuando usan K se van a referir a esta que es la constante de Boltzmann, nada más. Esta es constante de Boltzmann. Muy bien, gracias. No, gracias a usted porque me aclaró algo que tenía duda, pero que no me había detenido a Boltzmann. No le había prestado como mucha importancia, pensé que solo era un cambio de variable. Ahora sí, podemos seguir entonces. Por la raíz cuadrada de 2 por el radio debería estar en el sistema internacional, nos lo están dando en metros, no hay problema, 2.0 por 10 elevado a la menos 10 y esto elevado al cuadrado por la presión. Y aquí es donde viene la duda. Entonces, si se dan cuenta, todo está en el sistema internacional. Eso quiere decir que hay que pasar la presión también a el sistema internacional. Entonces hay que usar otra vez la conversión que hemos venido usando de multiplicarlo por una atmósfera que representa 1.10113 por 10 a la 5 por 10 a la 5 pascales. Eso es como memorizarse la de constante de gravitación universal, que creo que era 6.678 por 10 a la 18, 11, algo así. No recuerdo. Ya hace mucho que no la uso. Entonces es 3.50 por 10 a la menos 13 por... Lástima que ya pasaron la mate 1 porque es la única mate que nunca he dado. 10 a la 5. Entonces esto queda como 3.5455 por 10 elevado a la menos 8. Y esto es lo que vamos a poner aquí abajo.
Y haciendo esas sustituciones y ya haciendo todos los cálculos, a mí me quedó un valor de longitud de lambda, me quedó como lambda un valor de, pueden corroborar por favor si les da lo mismo, 1.51 por 10 a la 5 metros. ¿Dudas con este? Aquí depende mucho, para estos casos depende mucho de qué datos me dan para saber qué usar. O sea, no hay como mucho análisis, sino depende mucho de lo que me dan para saber qué ecuación voy a utilizar y qué me piden. Con base a eso, yo puedo venir y resolver lo que tenga que resolver. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Mientras que están ahí revisando. Calo. No, Lick. Aquí. Pues hacemos el último. ¿Puedo hacer el último? De los que están de ese capítulo. ¿Arranco ya? ¿O todavía ¿Cuánto está quedó? en el anterior? Gracias. ¿Saben qué? Lo único bueno de esto es que no tengo que borrar pizarrón. Solo bajo la hoja ya. No tengo que esperar a decir, ya terminaron de copiar, puedo borrar el pizarrón. Yo por el momento no tengo calculadora científica, pero según el teléfono dice que me da 3.28 por 10 a la menos 5. ¿Otra vez no los oigo o sí los escucho? ¿Aló? ¿Marvin está hablando o no está hablando? Sí, está hablando, estoy Marvin. hablando. Ajá. ¿Sí me oye o no? Creo que tengo un problema con el audio. Qué feo caso, qué triste. ¿Y ahora? ¿Me No lo oyen? escucho, Marvin. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Están ahí mis vidas? ¿Me sienten? Yo sí lo oigo. Tanta Estoy paciencia. feliz de que los tengo. Paciencia, Mauro. Espérame, voy a quitarme los audífonos. Es que fíjense que tengo una app que sirve para silenciar los Meet, pero me imagino que ha de estar fallando. Aparte que aquí me aparece como que estuviera cargando. Ahorita vuelvo a entrar. ¿Cuánto les salió a ustedes? A mí me salió 1.64 por 10 a la 5. Sí, eso me salió A mí me también. salió igual 1.64. O sea, lo que él tenía. No, él tenía 1.51 y me sale 1.64 por 10 a la 5. Yo vi que Eric escribió que tampoco le salió lo mismo. No, yo creo que saber dónde hubo el error. Vamos a hacer el cálculo de nuevo. Voy a hacer el cálculo de nuevo. 1.64 por 10 a la... 1.64 por 10 a la 5. Sí, eso me salió a mí también. Ajá, eso me sale. ¿Pusieron todo entre paréntesis? Sí. Sí, todo. Obvio. ¿Elevaron al cuadrado el radio? Sí, licenciado. Sí, también. Y si nos va indicando, Lick, el procedimiento para ir introduciéndolo a la calculadora. Tal vez de esa manera vemos dónde está el error para realizar el cálculo. Pues ahorita lo estoy volviendo a hacer. Solo voy a ver si me da... Ay, ¿qué he puesto?
Sí, tienen razón, 1.94. No sé. Cuando lo No, abres- 64. 1.64 1.64, Lick. por 10 a la 5. Otra vez, pues. 1.38 exponente a la menos 23 por 300. Voy a poner entre paréntesis. Por 300, que son los Kelvin. Dividido. 4 por el valor de pi por la raíz cuadrada de 2 por paréntesis 1, Ahí es 2.0. ajá, 2 exponente a la menos 10 elevado al cuadrado por, espérenme. Está por 1 por 2 exponente a la menos 10 3.56. elevado al cuadrado por, y ahora lo voy a hacer como lo hice yo la primera vez, por 3.50 exponente a la menos 13 multiplicado por 1.0113 exponente a la 5, que es una atmósfera al final. Sí, me volvió a quedar 1.51. Ahora cambiamos el dato 3.50 por 10 a la menos 13. Veamos si sí está bien hecho. Sí está bien hecha la conversión de 13, 8, 9, Lick, 10. nosotros Sí, sí. Sí, la lo conversión sí está bien hecha. multiplicamos 3.55 por 10 a la menos 8. Podría ser. Y si lo meto como lo tienen ustedes, que es 3.5455 por 10 a la menos 8. Sí, 1.64. Es por lo que pasa que yo las meto todas, hago las conversiones en la operación de un solo, nunca las hago antes. 1.64 les quedó, ¿no? Sí. Sí, Licenciado eso. Muy Sí. bien. Bueno, voy a tener cuidado con eso para el examen. Por 10 a la 5, eso sí quedó igual. Sí, por 10 a la 5. Sí, así es. Vale. En dado caso llegase a pasar algo parecido en el examen, por lo general, yo hago las conversiones en la sustitución y meto toda la calculadora para no dejar fuera ningún decimal. Casi siempre que nos varía es porque yo lo he hecho de esa manera, ¿oyeron? Pero es por eso más que todo, porque a veces no hago estas conversiones por aparte, o sea, esto yo lo dejo acá metido y lo meto toda la calculadora porque mi calculadora me deja hacerlo así. Y entonces todos los decimales que puedo perder, no los pierdo y me da otro valor. Pero eso no es problema, ¿oyeron? O sea, no es como para que nos agarremos del pelo. Ahora sí. Entonces dice, ¿cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de, nos dan N igual a, ahora nos Lick, están disculpe, no dando, está compartiendo pantalla. gracias. Ya les dije, no me pidan disculpas. Solo díganme, Lick, no está compartiendo pantalla. Nos dan el dato de N. Ay, ya lo tengo aquí. Nos dicen que N es igual a 2.50 moles. Ojo que es diatómico. Eso nos da un dato que nos va a servir después, porque es diatómico. Insertar y nos dan también que la temperatura es igual a 50 Kelvin. Ahí no hay que hacer 50.0 Kelvin, no hay que hacer conversiones. Y nos dicen, cerca de la temperatura ambiente, si el gas se mantiene a volumen constante, la pregunta es, en el inciso A,
¿cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de 2.50 moles de un gas diatómico ideal en 50 Kelvin? O sea, ya nos dan el cambio, esto ya es el cambio de temperatura, porque ya nos dicen que es en aumentar en 50 Kelvin, o sea, esto ya es el cambio de temperatura. Como es un gas diatómico, si recordamos, la ecuación general para calor es que el calor es igual a la masa por C por el cambio de temperatura. Esa es la ecuación normal, digámoslo así, de calor. Pero para este caso en particular, como nosotros estamos hablando de moles, entonces la ecuación se convierte en lo siguiente. Ya estaba apuntada en la presentación, se las había anotado, y se convierte en N por la constante, solo que aquí la ponen en mayúscula para distinguirla, por el calor específico del volumen del material multiplicado por el cambio de temperatura. Y en este caso, como es un material, como el gas es es diatómico, ¿se recuerdan de los grados de libertad que les dije ayer y que dependía mucho del valor? Entonces, este valor de CB, eso ya está definido, digámoslo así. El valor de CB es igual a 5 medios del valor de R, de la constante de. Entonces, en lugar de sustituir CB, pues ya solo reemplazamos. Entonces, ahora solo hay que reemplazar. Es 2.50 multiplicado por 5 medios, que sería la 5 medios por el valor de la constante de R, que es 8.3145 por el valor del cambio de temperatura, que es de 50. Y esto a mí me quedó 2.6 por 10 elevado a la 3 joules. Y listo. Esto es el calor. Luego nos dice en el inciso B, así podemos poner esto aquí para que. En el inciso B lo que nos pide es si el gas fuera monoatómico. Si el gas fuera monoatómico, lo que cambia es que el valor de CB para un gas monoatómico no es de 5 medios, sino es de 3 medios. Y eso es todo lo que cambia. En esencia, eso es todo lo que cambia de. Lo voy a dejar aquí los dos abajo. Es la misma cosa, solo que lo que cambia es que en lugar de escribir 5 medios, escribo 3 medios. Hago el cálculo y a mí me quedó 1.6 por 10 a la 3 joules. ¿Preguntas? Aquí la clave está en diferenciar si es diatómico, monoatómico, para saber qué valor tiene o qué valor es el que van a utilizar. ¿Dudas? 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 ¿Preguntas? ¿Cuánto Lick, podría solo me da un dar momentito en el para último, copiar, por disculpe? favor. Ahorita voy. Solo estoy guardando en PDF para subírselos de una vez. Ah, sí, eso me quedó. ¿Sí? Vaya, en los que tenemos diferencia, por lo general va a ser en la forma en que yo lo sustituyo. Muy bien. Y con eso ya tenemos el capítulo 17 y el capítulo 18 finalizados. El capítulo 17 nos hablaba de la temperatura y el calor.
Y el capítulo 18 nos habla de cómo es que esto pasa, pero en las moléculas, digámoslo así, visto en forma microscópica. ¿Qué sucede entonces en el capítulo 19? ¿Puedo dejar de presentar ya? Sí. Ya, Ale, Muy bien. gracias. Gracias. Entonces, voy a dejar de presentar y me voy a ir de una vez acá donde tengo. Y nos vamos a el escritorio. Y nos toca la parte de teoría del capítulo 19. El capítulo 19 trata sobre la primera ley de termodinámica. Ya vimos la ley cero. ¿Qué dice la ley cero de termodinámica? ¿Qué dice la ley cero de termodinámica? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien tiene una mano levantada? ¿Puede hablar? ¿Quién tiene la mano levantada o es por error? Es que no logro ver quién es. ¿No era lo del punto de equilibrio? Casi. Ahora sí ya miro a todos otra vez. Marvin fue el que acaba de hablar y tenía la manita levantada, el que estaba a la par de, bueno, me aparecía a la par de, ya perdí a la chica también que tenía la mano levantada. Muy bien, recordemos que la primera ley de termodinámica lo que dice es que todo cuerpo que está en caliente y si se junta con todo un cuerpo frío, el cuerpo caliente pierde calor y el cuerpo frío absorbe calor y los dos llegan a lo que decíamos, a lo que decía Marvin, a un punto de equilibrio. Y vimos que en el capítulo que ese punto de equilibrio no era un punto promedio, sino que dependía de otras circunstancias. Ahora lo que vamos a hablar entonces es de la primera ley de termodinámica. Para eso ahí les dejé un folletito, por cierto, léanlo, que hice hace 3 años sobre, que fue cuando di esta física, por cierto, que habla sobre, es un resumen de todo lo que voy a hablar de este capítulo y del casi de la parte de termodinámica. Entonces, recordemos con esto lo siguiente. La termodinámica para Tippens la define como la rama de la física que estudia la transformación de la energía térmica en energía mecánica y del proceso inverso, es decir, de la conversión del calor en trabajo. El ejemplo más práctico es que cuando usted sale a correr, está haciendo trabajo, porque sabemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Cuando usted sale a correr, hace trabajo, pero cuando usted corre, empieza a subir su temperatura y empieza a tener calor. Entonces, lo que estudia la primera ley de termodinámica es esa interacción trabajo-calor. Proviene de la palabra griega terme, que significa calor, y dynamis, que significa potencia. En la actualidad, la termodinámica se denomina pues como la ciencia de la física que se encarga del estudio de las relaciones entre el calor, el trabajo mecánico y cualquier otro aspecto que tenga que ver con energía. En esencia, la primera ley de termodinámica tiene que ver con la conservación de la energía. Si yo tengo 80 joules de calor, quiere decir que en algún momento yo debo de producir 80 joules de trabajo o de energía cinética o de cualquier otro tipo de energía, pero no se pierde la energía, sino se mantiene. O sea, estamos agregando, cuando vimos la ley de conservación de la energía, únicamente hablábamos de la energía potencial, la energía elástica, la energía cinética, y hablábamos de la pérdida de energía cuando existía fricción. En este caso, vamos a agregar una quinta energía que sería el calor. Recordar que un sistema térmico es cualquier objeto que vamos a estudiar, el cual tiene su frontera y tiene su universo, su entorno, y su universo es todo lo que está fuera del entorno. De esto, pues la región
pues es el espacio o colección fija de materia que vamos a considerarla encerrada por una frontera real, si está en un vaso, o imaginaria, si nosotros suponemos que está encerrada. La frontera puede ser rígida o flexible, que en el sistema, y puede estar fijo o moviéndose en el espacio. Eso quiere decir que puede ser que esa frontera sea elástica, como puede ser que sea una frontera sólida, como una pared. El equilibrio y estado, para este caso en la termodinámica, dice que un sistema está en equilibrio térmico cuando ocurren cambios, voy a corregir ahí de una vez la palabra en la que les di, cuando, es aquí, cuando no ocurren cambios, entendiendo estos cambios como cualquiera de sus propiedades térmicas, es decir, presión, volumen, densidad o temperatura. O sea, en ese caso está en equilibrio. Y un estado es la definición precisa de la condición en la que se encuentra un sistema dada sus características o propiedades térmicas. ¿Alguien preguntó algo aquí o oí algo aquí en el chat? O ya no los oigo de nuevo. Sí, no sé. Ahorita Sí, vamos a ver si me escribió. pues no, nadie escribió nada, solo escribieron sí, pero ya vi. Gracias, Manuel. Entonces, Marvin. un sistema, vamos a decir que está en equilibrio térmico cuando no ocurren cambios entendiendo estos cambios como cualquier propiedad, que no hay cambio de temperatura, ni de presión, ni de volumen, ni densidad, ni ninguna de esas características térmicas. Y un estado lo vamos a entender como la definición de la condición en la que se encuentra el sistema. Está frío, está caliente, está en estado sólido, en estado líquido, y cómo son sus características térmicas en ese preciso momento, por decirlo así. Los procesos térmicos son todos aquellos que producen un cambio de estado. Por ejemplo, el hecho de que usted salga a correr, eso es un proceso térmico. Y un cambio de estado se produce cuando se altera o cambia el estado termodinámico del sistema. Es decir, que o cambia su temperatura, o cambia su presión, o cambia su volumen, o cambia su densidad. A eso es a lo que le vamos a llamar un proceso térmico. Los procesos cuasi estáticos son aquellos procesos ideales, que son los que nosotros vamos a estudiar, en los cuales, lo escribí en, no recuerdo en dónde, en griego creo que se escribe así, cuáles, en los cuales las desviaciones, a partir del equilibrio son infinitesimales, o sea, son tan pequeñas que son despreciables, de manera que es posible considerarlo como un estado de equilibrio a todos los estados por los que atraviesa el sistema durante un proceso. Entonces, un proceso puede ser: caliento el agua, le echo café, lo pongo en la mesa, se enfría y lo vuelvo a calentar. Digamos que eso sería como un proceso térmico. Caliento el agua, caliento mi café, lo pongo en la mesa, se enfría, lo vuelvo otra vez a calentar y otra vez lo llevo a su estado original, digámoslo así. Eso ya después vamos a ver que eso se llama un ciclo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? Bueno. No. Muy bien, gracias. Una trayectoria térmica es la serie de estados por los que pasa un sistema mientras sufre cambios de un estado extremo al otro. O sea, aquí, en este dibujo de acá, este es su estado inicial y ha pasado por un punto para llegar a un estado final. Este es positivo porque está cambiando de un volumen menor a un volumen mayor, aunque la presión es alta a una presión baja. Este es negativo porque cambia de un volumen mayor a un volumen menor y su estado es de una presión menor a una presión mayor. Y este es el caso de lo que nos vamos a denominar un ciclo, porque su trayectoria empieza en 1, llega a 2 y de 2 regresa a 1. Cuando pase esto es a lo que le vamos a llamar un ciclo.
Mi pregunta, cuando les decía de cálculo, ¿qué tanto sabían ustedes de cálculo integral? Porque resulta que el trabajo se entiende como el área bajo la curva y lo que calculamos acá por lo general son áreas bajo la curva. Entonces nosotros vamos a usar la geometría básica para determinar esas áreas bajo la curva. Un ciclo térmico, como les había dicho, es cualquier proceso termodinámico en el cual en su estado es el mismo al principio y al final. O sea, pasa por muchos procesos como este, empieza en el 1, llega al 2, baja al 3, sube al 4 y del 4 llega otra vez al 1. Como cuando usted va de su casa a la tienda, se queda papaloteando, pero al final tiene que regresar a su casa. Eso es un ciclo térmico. ¿Por qué? Porque va a regresar al mismo punto inicial y sus estados van a aparecer siempre los mismos. Vamos a ver qué dicen acá. Ah, pues sí estoy presentando, pero le vuelvo a dejar de presentar y vuelvo a presentarle. Voy a volver a presentar. A veces no carga. ¿Me confirma, por favor, si ya lo ve, Cristian? Que diga Antonio, que si ya lo ve. Ahorita está cargando y me confirman si ya lo ven todos otra vez. Cristian y Antonio, ¿ya lo ve? Yo sí lo veo. Sí, ya. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, cuando pase esto, es a lo que le vamos a llamar un ciclo térmico. Ahora, el trabajo y la energía se relacionan y tienen signos a definir. Al realizar un proceso térmico, se puede ser que se encuentre una salida de calor, lo cual produce un trabajo en el entorno y para ello se tiene la siguiente convención de signos. Si el trabajo está entrando al sistema, o sea, el trabajo lo realiza sobre el sistema, el trabajo es positivo. Si el trabajo lo está haciendo el sistema sobre el entorno, entonces es negativo. Esas son las dos direcciones del trabajo. Por ejemplo, digamos que Antonio es el sistema y yo empujo a Antonio. Entonces, yo estoy haciendo el trabajo sobre Antonio. Entonces, ahí el trabajo es positivo. Pero resulta que Antonio empuja, por ejemplo, a mi amiga que se me pierde, que recuerdo que le dije que la reconocía, ya se me olvidó cómo se llama. Digamos a Helen. Antonio empuja a Helen, entonces Antonio es el sistema, como él empujó a Helen, ese trabajo es negativo. ¿Queda claro cuándo el trabajo es positivo y cuándo es negativo? Por el momento sí. Vale. Ahora, ¿cómo es el calor? Si el calor lo absorbemos, es positivo, y si el calor lo expulsamos, si el calor lo absorbemos, es negativo, y si el calor lo cedemos, es positivo. Vamos a ver, quiero ver, Q es menor que 0, no, al revés. Aquí ya estoy leyendo mal. Estaba bien al inicio. Sí, al inicio estaba bien. Si el calor lo absorbo, es positivo porque me va a aumentar, y si el calor lo expulso, es negativo. Entonces, por ejemplo, cuando usted corre, usted absorbe calor. Ese calor es positivo, pero como usted hace trabajo en el sistema, el trabajo va a ser negativo. O sea, usted hace un trabajo fuera del sistema, porque el sistema es usted. Usted absorbe calor cuando corre, pero cuando corre hace trabajo, el sistema hace un trabajo externo. Entonces el trabajo ahí es negativo. ¿Quedan claros los 4 signos? ¿Cómo van a ser? Cuando entra, sale, entra, sale. Si no, esta gráfica les puede servir siempre de referencia. ¿Cuál es la relación entre el trabajo y el calor? Que era lo que yo les decía. Estas son gráficas de procesos y el trabajo se define como el área bajo la curva, en este caso de una gráfica presión-volumen. Y nosotros por lo general no vamos a hacer integrales, que es como se calcula en este tipo de trabajos. Lamentablemente para los que ya lleven cálculo, ya hayan ganado la mate 5 y están en la mate 6, no lo vamos a poder usar. Y yo no voy a hacer ejemplos de eso solo para perder el tiempo.
Entonces vamos a tratar de centrarnos en trabajos donde vamos a usar como fórmula general esto. El trabajo se entiende como la presión multiplicado por el cambio de volumen. ¿De acuerdo? De los, pues era lo que decía ahí, del curso de cálculo integral de la física 2 y de la física 3, se puede definir que en una gráfica con ciertas unidades de medida, como el área bajo la curva al trabajo. En nuestro caso vamos a trabajar con curvas que sean siempre fáciles de calcular, es decir, o son rectas, o son horizontales, o son verticales, pero siempre vamos a poder calcular el trabajo. Y esa es la ecuación, y esta es la ecuación que vamos a nosotros a trabajar en general. La primera ley de termodinámica al final lo que dice es que la energía de un sistema aislado permanece constante cuando hay un intercambio de energía entre un sistema y su entorno. Y la energía total final para el universo, o sea, para todo lo demás, siempre debe de mantenerse y ser la misma. O sea, la conservación de la energía. Y de eso entonces nosotros tenemos que esta U representa la energía interna, Q representa el calor y W representa el trabajo. Quiere decir que el calor menos el trabajo me va a dar la energía interna del sistema, definida como la suma de todas las energías cinéticas de las partículas más la suma de todas las energías potenciales de interacción que existieran dentro de ellas. Pero no las vamos a analizar a lo individual, eso ya lo hicimos en el capítulo anterior. Ahora solo vamos a analizarlo como un todo. Entonces, para ejemplificarlo un poco más visual, esto es lo que sucede. Este es el sistema. Yo le agrego 150 joules y él hace un trabajo de 100 joules. Para que se mantenga, aquí me faltan 50 joules para que se mantenga la conservación de la energía. Esos 50 joules corresponden a la energía interna. Acá salió 150 joules de calor y se le introdujo menos 100 joules de trabajo, y entonces me faltan 50 joules negativos, entonces quiere decir que la energía interna fue negativa y tiene un valor de menos 50. Y en este caso, yo introduzco 150 y sale 150. Por lo tanto, la energía interna es 0. Esto después vamos a ver con la segunda ley de termodinámica que es imposible de que suceda. Por el momento vamos a decir que sí es posible que la energía interna nos dé 0. ¿Preguntas con la gráfica y con la explicación? Ahí queda más claro lo que estamos hablando. Esto es pura conservación de la energía al final. Y solo usamos dos ecuaciones. Esta casi y la que les acabo de explicar del trabajo que es presión por volumen 2 menos volumen 1. Dos observaciones pertinentes es que si el proceso es cíclico, es decir, que su estado inicial y final son los mismos, entonces tanto el calor y el trabajo son iguales. Y si es un sistema aislado, es decir, que no hay intercambio entre el sistema y el medio, entonces ahí vamos a decir que el trabajo y el calor son 0. O sea, no hay intercambios. Y la energía interna es 0. Esto nos lleva a que existen 4 procesos térmicos indispensables. Isocórico, isotérmico, adiabático, isobárico. Es bien fácil de memorizárselos. Y es por esto. ¿Quiénes han comprado un termo? O tienen una hielera. Para las pachas, licenciado. Para las pachas, sí. Un termo para el café también. Para el café también. Pues los termos están creados de forma adiabática. ¿Qué es lo que hace un proceso adiabático? Es que lo que permite es que no entre ni salga calor del sistema. Por eso es que el termo guarda el calor. Por lo tanto, el calor va a ser 0 y nos quedamos que el cambio de la energía va a ser igual al negativo del trabajo. Además, el proceso puede ser reversible, que eso vamos a ver después también que es reversible y se conoce también como un proceso isentrópico. El proceso adiabático, en esencia, para que se le quede, es aquel donde el calor no sale del sistema. Y siempre recuérdese de los termos, de las hieleras y de cualquier sistema que almacene el calor. Usted dice, eso es adiabático.
Por eso les digo que este tema es interesantísimo. Cuando el sistema se expande adiabáticamente, el trabajo es positivo, ya que el sistema efectúa trabajo sobre el entorno. Y cuando el sistema se comprime, entonces el trabajo va a ser negativo. El proceso de estrangulación, que es aquel en el cual en el fluido de alta presión se filtra adiabáticamente a través de una pared porosa o de una abertura estrecha hacia una región de baja presión. Ese es un proceso que denominamos de estrangulación. Por ejemplo, cuando su boquilla es muy cerrada para tomar café, porque es lo que hacen los vasos de McDonald's, por ejemplo, usan ese proceso de estrangulación, porque el fluido está en un espacio grande, que es su termito, pero la boquilla para tomar café es muy pequeña, y si la absorbía con aquellos plásticos que tenían 2 agujeritos para absorber café, pues ahí lo que usted estaba haciendo es un proceso que se denominaba estrangulación. El proceso isocórico es aquel donde el volumen es constante. Recuérdese la olla de presión. La olla de presión es el efecto isocórico más común. En este caso, como el volumen es constante, no hay cambio de volumen y entonces la energía interna es igual al calor. No existe trabajo cuando usted pone a hervir sus frijolitos en la olla de presión. No existe trabajo. Lo que existe únicamente es un cambio de energía interna. El isobárico es aquel en el que la presión es constante. Y el ejemplo más común de eso es todo lo que ustedes cocinan abiertamente son procesos isobáricos. ¿Por qué? Porque la presión se mantiene constante, pero el volumen va a cambiar al consumirse. Ahora, si usted lo tapa, se vuelve isocórico. Si lo destapa, isobárico. Y si ya lo calentó y lo mete en un espacio para que no se enfríe, está hablando de un proceso adiabático. El isotérmico, en caso contrario, en este caso es cuando la temperatura se mantiene constante. Y esto pasa por lo general en los puntos de fusión y en los puntos de evaporación, que ya los habíamos visto con antelación. Todos estos procesos se pueden graficar. Entonces, por ejemplo, la gráfica de un isocórico es esta línea que pasa de acá para acá, de A a 2. De un isobárico es de A a 3. De un isotérmico es curva, lo mismo que de un adiabático es curvo, porque ahí sí hay cambio de presión y la presión es constante, la presión puede ser constante, pero como no hay cambio de calor, tienen estos dos. A estas gráficas, a estas líneas que están acá se les llaman isotermas, pero en esencia esas son las 3 formas en las que se pueden graficar los 4 procesos. El isobárico, isotérmico, adiabático, isocórico. Que estas gráficas vamos a hacer algunas cuando nos las pidan. ¿Qué se entiende entonces como la energía interna de un gas ideal? Como la energía, pues solo depende de la temperatura y no de su presión ni de su volumen. Eso es algo clave. Por eso aquí la energía interna únicamente va a depender de la temperatura y no de su presión ni de su volumen. Siempre entra alguien a esta hora. Pero ya se me fue Carlita. Yo la admito, pues, pero se me fue. Capacidad calorífica para un gas ideal, pues va a ser igual a la capacidad de la presión, va a ser igual a la capacidad del volumen, más R, que es la constante del gas ideal. Por lo general, esto está dado ya en tablas. La razón entre las capacidades caloríficas también está dado en tablas, pero en algún momento nos la pueden pedir. Si miran ese signo ρ, quiere decir que es la razón entre la capacidad calorífica de la presión sobre la capacidad del volumen. Y un proceso adiabático de un gas ideal tiene como ecuación para calcular su trabajo, pues todas estas ecuaciones que están acá. Que lo único que quiere decir es que aquí estaríamos analizándolo microscópicamente, un proceso en el cual el calor es casi imposible de que salga de los objetos. Yo esperaría que que hagan ustedes con minor, esperaría que logren hacer un termo,
porque se puede hacer. Nosotros lo hacíamos en la física 4, casi que era obligatorio hacer un termo. Espero y con Minor lo puedan hacer. Lo que necesitan es un espacio, 2 botes, un bote grande, un bote pequeño, Duropor, que es el que sirve para hacer el proceso de no transferencia de calor, y con eso forma usted su propio termito. Prueben hacerlo como experimento. De nuevo, espero que lo puedan hacer con Minor. Sí, un termo. Por eso es que los termos, cuando ustedes desarman, ¿han visto los termos viejos de los niños? Que son, o sea, si este fuera el termo, digámoslo así, siempre lo primero que le decían a uno es, no lo vas a lavar con agua fría, se lavan con agua caliente porque si no se quiebran. Eso es por sus propiedades químicas. Pero aparte de eso, cuando usted destapaba el termo, se daba cuenta que venía aluminizado. El aluminio mantiene el calor. Y aparte de que venía aluminizado, en medio de él hay vacío. Ese vacío es lo que hace que se vuelva adiabático, porque no tiene contacto con la pared del termo, con la pared plástica que usted agarra. Lo mismo pasa con el café. Por eso es que cuando usted tiene de esos termitos con los que toma café, usted lo toma y no se quema. Pero cuando agarra y toma el café sigue caliente. Es por eso mismo. Ojalá y logren hacer un termo con Minor entre sus prácticas de laboratorio. Si no, sería bueno que busquen cómo hacerlo, hacer un termo casero. Es interesantísimo eso. Abren cámara para la foto de la despedida, por favor. Solo voy a ver que me aparezcan todos, porque si no, después van a decir, mire, por su culpa, me botaron el curso. Dicen que yo nunca aparecía en las fotos. Yo le voy a decir, pues usted nunca abría la cámara. Y entonces, estoy esperando que abran la cámara el resto. Hoy casi ninguno. Ya va cargando, 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 ya va queriendo, ya va queriendo, ya va queriendo, ya va queriendo. Pues yo voy a tomarle foto a los que estén, no sé, yo no miro a todos ahí, pero ni modo. Ah, ya me recordé, se llama Ingrid. Ay, ¿cómo no me sé su nombre? Muy bien, va la primera y ahorita va la segunda. Uno, 2 y 3. Bueno, los veo ahorita, los acepto en el laboratorio. Para los que todavía no han dado a aceptar a la invitación que les mandé de aceptar la clase. Eso es todo por hoy. Mañana resolvemos ejercicios de este capítulo. Y ya está habilitada la tarea del capítulo número 10. Bueno, ya están las del 18 hasta el 20. Para quien me pidió que adelantara las tareas y las dejara abiertas, ya están hasta el 20. Pasan feliz noche y los veo mañana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lili. Feliz noche.